Mauro, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escucha? Fuerte y claro, querido Nelson, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un Ah, saludo cordial para toda la gente este jueves de mucho frío acá en Quito. frío Pero y te cuento que la gente sí, está emocionada porque dice que vas a ir al show, va a ir Tamara y todos nos vamos a rejuntar. Entonces la gente está pagando por ir a ver a tres, no solamente a uno. Yo que voy a hacer el show. Tamara ya compró verá, las entradas porque a mí ya me llegó el yo, reporte. yo ayer ya le escribí, le mandé una nota de audio, le llamé, No, me yo sé, yo sé. ignoró usted. Yo Entonces, tengo toda la luego apertura ahí. sí, tuve que mandarle una esquela ahí, invitándole, diciéndole que puede llegar acá al depar de este humilde servidor o al de mi hermano, así que por favor, así que bueno, la pelota ya está en su cancha, pero como yo entiendo que usted tiene su fanaticada acá en Quito y seguramente tendrá muchos admiradores y admiradoras que le estarán esperando, entonces pues, probablemente tiene muchas Nos, opciones. nos. De lo que sí no se salva es al menos de una comidita, de Ah, sí, una sí, sí, buena sí. conversa, de una buena charla. Así que eso es un hecho. Y ese día nos vemos en el show, por supuesto. Oye, no, en serio, de hecho, nos van a esperar porque la gente va a sentirse muy bacán donde nos vean. O sea, yo voy a hacer el show, ¿no? Yo voy a estar, sí, en la tontera. Pero después que se termine, y si estás, te hacemos subir por el escenario y conversamos un ratito. Claro, pues, O sea, de claro. que voy a estar ahí, voy a estar ahí. Eso Ya, es pues entonces, ya, indiscutible. ya, ya. Yo, Ya, yo armo el relajo. Yo armo el eso de relajo. subir al escenario, bueno, hay que pensarlo, ya hay que pensarlo. No te Pero preocupes, bueno, yo, ya, donde te si me vea yo hace te digo subir, bueno, sube. ya está, ya, ya. A ver, Mauro, vamos con el tema polemiquísimo. Te cuento una cosa, estuve conversando hace pocos minutos con Pedro Granja. Pedro Granja, tu buen amigo. Mi buen amigo Pues, Pedro Grande. bueno, Pedro me decía que efectivamente sigue esta pugna y es una consulta de cajón. De hecho, vi tu intervención en Teleamazonas precisamente sobre lo legal y lo constitucional. Y yo quisiera, obviamente, con esa apertura, con ese tema, seguir reforzando cuál es el criterio que debe sobrellevarse o sobreimponerse en este proceso. Solo precisaría un par de cuestiones. Creo que aquí la gran disyuntiva o la gran discusión es si es que este se trata de un tema penal o Ya. se trata de un tema político constitucional. Lo dividiría en esas dos grandes aristas. Y creo que muchos colegas han tratado, algunos desde el desconocimiento, lo digo con respeto, pero otros también con absoluta mala fe porque saben que están diciendo cuestiones equivocadas, pero tratan de moldear a la opinión pública, han pretendido llevar esta discusión del juicio político en contra de Guillermo Lazo hacia la arena del campo penal. Ya. Y la arena del campo penal no influye en esta discusión. ¿Por qué? Porque si bien el artículo 129 de la Constitución establece tres causales por las cuales el presidente de la República puede ser destituido y habla de tres eh, tipos penales, si tú quieres, aunque se desagregan ahí en algunas conductas, principalmente en el numeral 2 y en el numeral 3, cierto es que hay que tener cierto mínimo de rigurosidad jurídica para poder describir adecuadamente la relación circunstancial de los hechos, describir la conducta, el comportamiento de Guillermo Lazo que se adecuaría a alguna de esas conductas del 129 de la Constitución y evidentemente que eso permita pasar el filtro principal de la Corte Constitucional. Pero esto no significa ni que la Asamblea Nacional se convierta en tribunal penal, Ok. ni que se conviertan en jueces penales, ni que los legisladores le vayan a decir a Guillermo Lazo que es culpable o es inocente, o que vaya a ir a la cárcel, o que vaya a quedar en libertad. Los legisladores únicamente, sobre la base de la acusación constitucional, lo que van a hacer es, en la práctica, identificar posibles responsabilidades de tipo político. Eso es lo que van a identificar los asambleístas, al punto que hay amplia doctrina al respecto de que una cuestión es la responsabilidad política Ujú. y otro asunto totalmente distinto es la responsabilidad judicial o la responsabilidad jurídica.
La responsabilidad política es mucho más flexible, incluso en cuanto a la rigurosidad de lo que se va a demostrar dentro de este procedimiento. ¿Por qué? Porque no estamos ante un juicio ordinario, no estamos ante un procedimiento donde se vaya a respetar, por ejemplo, a rajatabla todas las garantías del debido proceso. Se Claro. debe respetar, sí, pero no en sentido estricto, tal como lo señaló la Corte Constitucional en el caso de Jorge Yunda. Porque en el caso de Jorge Yunda se dejó muy en claro que las garantías del debido proceso deben respetarse, pero de manera menos rigurosa, de manera menos rígida. Y por eso es que en este caso, lo que van a verificar básicamente los jueces de la Corte Constitucional no es el fondo del asunto. Ellos no van a decidir si es que Guillermo Lazo es culpable o inocente de las imputaciones, por llamarlo de alguna manera, o de las infracciones constitucionales por las cuales le están acusando los asambleístas. Ujú. Ellos únicamente van a verificar que se describa adecuadamente la relación circunstancial de los hechos. Si es que se describe un tipo penal, por ejemplo, la asamblea dice, le acusamos por concusión, que se describa al lado cuáles son los hechos por los cuales se le acusa por concusión y que a su vez se identifiquen los probables elementos probatorios que permitan concluir que él es responsable de ese tipo penal, que a su vez es causal de juicio político. Pero en la práctica, la Corte no va a decir, sí es culpable o es inocente No, no le de toca. ese delito penal. No le corresponde. Si la Corte únicamente verifica esto y aparte verifica que se han recogido las 46 firmas de respaldo, que se han cumplido con las formalidades, que se hace el anuncio de la prueba, que se acompaña también los documentos que se dispongan, la Corte va a decir, damos paso. Ujú. Mucho más porque hay el precedente jurisprudencial del año 2017 en el juicio político en contra de Jorge Glass, cuando la Corte ya se pronunció de esta manera y el Oh. 153 del artículo 153 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala con claridad que ni en los dictámenes sobre muerte cruzada, es decir, sobre la destitución del presidente, ni en los dictámenes de los juicios políticos, la Corte Constitucional se pronunciará sobre el fondo, Mm. ni tendrá que decir si es que son verdaderas o son falsas las infracciones por las cuales se acusa a ese mandatario. Reitero, si se necesita cierta lógica, cierta Claro, rigurosidad mínima en lo jurídico, tampoco se puede presentar cualquier tontería, claro, hablemos claro. así, pero tampoco, como han dicho algunos colegas, que poco más y tiene que probarse hasta la saciedad la responsabilidad penal del presidente Lazo S- para que la Corte dé paso. Eso es falso y eso es una falacia porque quieren trasladar una discusión que es política constitucional al campo penal. eh, Aparte, la Fiscalía verá si es que existe o no responsabilidades de Lazo para que s- se le investigue penalmente y, de ser el caso, se dicte una instrucción fiscal y luego, por ejemplo, una sala de la Corte Nacional de Justicia le pueda sentenciar y pueda encontrar la responsabilidad y, penal de él. y eso a sentarnos a esperar que la fiscalía haga el trabajo, porque ya tú sabes cómo es el asunto, y sí, está bien. De hecho, la presunción de inocencia, de hecho, yo decía, de si vamos a hablar de justicia ordinaria, Lazo es inocente. O sea, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso es. Nelson, lo que tú acabas de decir es supremamente importante. ¿Sabes por qué? Porque otra cuestión que se ha dicho, yo lo decía en Teleamazonas, Mm, porque mucha gente ha empezado a posicionar la siguiente idea, incluidos abogados, y esto es lo más Vanegas, pernicioso. Vanegas. Han dicho varios que poco más y se necesita que Lazo ya tenga al menos una sentencia penal en primera instancia para que pueda ser enjuiciado políticamente. Y esto es falso, porque el artículo 129 de la Constitución, yo invito a que la gente, si no tiene la Constitución a la mano, se descargue del Internet, ahí usted Claro. puede acceder libremente, y revise el artículo 129. Y usted va a identificar que la Carta Fundamental señala que para el enjuiciamiento político del primer mandatario no se necesitará, repito, no se necesitará el enjuiciamiento penal previo. Y esto tiene una razón, esto tiene un sentido. ¿Cuál es? Imagínate tú lo que significaría que para que la Asamblea pueda enjuiciar políticamente al presidente de la República, tengamos que esperar
a que exista una sentencia penal No, pues o a que termina dos exista una periodos. instrucción fiscal en contra de ese presidente de la República. Si algunas investigaciones en la etapa preprocesal, en la etapa investigativa, duran años, pasan abiertas 4, 5, 6, 7 años. Hasta que esto suceda, imagínate, ya se nos viene la noche, pues ese presidente ya se va del cargo, se va a otro Mm, país, como el que ahora está en Paraguay, y ujú. no ha pasado absolutamente nada. Me explico. Entonces, lo que tenemos que entender es que el juicio político es un proceso de fiscalización y de control de un poder hacia otro poder, del legislativo hacia el ejecutivo. Y es un juicio de oportunidad, de confianza, que lo que busca es ratificar justamente esa confianza a favor de esa autoridad de elección popular o por el contrario, rechazarla y deshacerse de esa mala autoridad de elección popular, porque la única solución para reinstaurar cierta paz en la sociedad y evitar más problemas es que esa mala autoridad salga del cargo, Ujú. porque esa mala autoridad ya se ha vuelto un problema para la comunidad, se ha vuelto un problema para la gente. Y en aras de solucionar ese problema es que hay que deshacerse políticamente de esa autoridad de elección popular. Ujú. ¿Cuál es el problema en nuestro caso? El problema se llama Guillermo Lazo. El Yes. problema ya no son sus ministros, ya no son sus gerentes o quienes presiden las empresas públicas, ya no son sus asambleístas, ya no son los subsecretarios, ya no es de la gente de rango medio en Carondelet. No, no. El problema político se llama Guillermo Lazo. ¿Esto va a solucionar todos los problemas del país de la noche a la mañana? No, No, no va a solucionar todos los pero problemas, tampoco se le puede pero dejar sí ahí. va, pero sí va a pacificar a la sociedad, porque si no sale él, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como el conflicto no va a encontrar una válvula de escape en la institucionalidad, en la asamblea, probablemente tengamos otro octubre del 2019 u otro junio del 2022. Y eso es lo que ninguno de nosotros queremos para nuestro Y país. eso es lo irónico, ¿no? Porque no queremos paro, no queremos relajo, queremos que Quito esté tranquilo. La gente, la oposición, sí, no, vienen a destruir Quito, pero sin embargo tampoco quieren darle una salida constitucional. Porque a la final, Mauro, como tú dices, que es un juicio de confianza, a la final, y el juicio lo gana Lazo. Y a la final la Asamblea en el Pleno dice, ¿saben qué? Lazo ha sido un angelito Absuelto, y está absuelto del absuelto. juicio Y político. le revisten de fortaleza y va para adelante. De pronto, ¿no? En otro escenario. Anabel Hernández, saludos Mauro, gracias por informarnos. Viva la Revolución Ciudadana. Ecuador necesita más gente como usted, Mauro, frontal, coherente, con principios, saludos. Y para que no me sienta mal yo, para que no me sienta mal yo, Anabel pone al último. Saludos para ti también, Nelson. No, saludos para Mauro y para mí también. Salúdenlo pues ahí a la amiga. Anabel se No, llama. un abrazo enorme para Anabel. Espero conocerla algún momento, así que le envío un abrazo gigante, gigante. ¿Desde dónde nos escribe? Desde No dónde me nos está viendo dicen. Anabel? Ah, ya, pero la moneda es la CAD. Creo que es Canadá. Allá, Creo que mira es, tú, sí. un abrazo enorme a la distancia. Y bueno, pues ojalá algún rato estemos allá visitándola, mi amigo Nelson. A mí Ah, me dicen que qué vaya, que bonito, no ¿eh? sé qué. Le digo, pero yeme, pues si yo no tengo ni pasaporte ni visa tengo yo. Yo voy a sacar. Oye, Mauro, te quiero preguntar algo. Diga, ¿De dónde te consulta. salió decir no, cenutrios de poca monta? ¿Qué es esa vaina? Es de esos momentos en que uno está bastante indignado Estoy y cabreado y voy a molesto. putear. ¡Cenutrio! ¿Qué De significa? poca monta. De poca monta. Eh, torpes de poca Ah, monta, ya, ya ya, en ya. palabras más Ok, coloquiales. ok. Pero como no quería ser tan grosero ni explícito, entonces traté de adornarle un poco. Y de poca monta porque ni siquiera tienen las agallas para decirte las cosas que a veces te dicen frontalmente, porque si te vieran en persona, capaz hasta te saludan, Claro, pero has recibido detrás ataques. de, exactamente, detrás de una computadora, de un ordenador, pues son bastante valientes algunos, ¿no? Y otros que fungen, entre comillas, de figuras públicas o de periodistas algunos, también tienen un lenguaje por demás obsceno, misógino en contra de las mujeres, en contra de legisladoras, son insultadores a sueldo,
Entonces era una noche en la que sí estaba bastante indignado, y ahí me destapé y veo que algunas personas se han quedado grabadas con esa frase. Pero es que, El ave Jaramillo, que también es un actor stand pair, muy reconocido, ¿sí? Con quien coincido en algunas cosas, en otras no comparto, como él bien ponía así el día dijo, de así hoy lo leí. Twitter, ¿sí? Pero yo le respeto mucho, le guardo aprecio, consideración. Él había citado igual Sí. esa frase, así que Es que yo ya me pues, imagino, te imagino bravo, ¿no? Te imagino indignado, te imagino. Y dices, estoy tan enojado que hoy les voy a decir cenutrio. de Cenutrio les voy a poca decir. monta, De de poca voz. nutrios de poca monta. Buenísimo, buenísimo. Además que aprendemos una palabra. Yo he aprendido algunas palabras, leguleyada, ahora cenutrio. Y es chévere ir aprendiendo cosas nuevas y avanzando en palabras porque los pelados tienen palabras que te cogen detrás para adelante. Pues ahora te dicen, oye loco, vámonos a hacer una nota random. Oye, yo tuve que averiguar, Mauro, así, averiguar. Una nota cualquiera, o sea, una Cualquiera, nota cualquiera, es una nota cualquiera. cualquiera Pero por ahí, para así ellos es. es random. Para ellos hoy es Sí, 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 random. Bueno. sí, 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 Bueno, sí. interesantísimo, mi querido Mauro. Entonces, para no alargar, ve, ahorita me acordé, el señor Cucalón, justamente le están dando como bombo de fiesta patronal, porque cuando fue lo de Jorge, Jorge Glass, él así decía, es. él decía, esto es político, ñaño, esto es político. No se necesita enjuiciamiento penal previo, decía. Exactamente. Porque eso dice la Constitución y porque otra cuestión, es importante entender que el juicio político, y la gente debe conocer esto, no existe únicamente en nuestra Constitución. El juicio político es una herramienta jurídica, política fundamentalmente, Ya. que viene desde tiempos inmemoriales. Ya en el siglo XV, los británicos en Reino Unido inventaron el juicio político, pero no lo denominaron de esta forma precisamente, sino que se llamaba acusación. De ahí viene, o la palabra en inglés es impeachment, entonces el significado, acusación. Y en Estados Unidos, de la misma forma se recogió eso, no hay que olvidarse que Estados Unidos eran colonias Así inglesas, es. se recogió eso y esto se trasladó a los distintos sistemas democráticos liberales, porque el juicio político no es que es una herramienta marxista Claro, ni socialista. socialista, es una herramienta constitucional de las democracias liberales, de las democracias representativas. Y eso se trasladó después a los sistemas parlamentarios europeos y también a los sistemas presidencialistas latinoamericanos. Y básicamente, ¿qué es? Es un juicio de confianza. Hay criterios, se juzga con criterios Y subjetivos, se políticos. juzga sobre la base de tu perspectiva política. En muchas ocasiones se juzga políticamente en función de lo que tus electores, de lo que tus partidarios están demandando, porque eres un representante de elección Ujú, popular. ujú. Y si es que la gran mayoría de ecuatorianos, un 88% de ecuatorianos, no creen en la palabra del presidente de la República, ¿a quiénes representan esos Claro, asambleístas? A los tres claro. o cuatro colegas que quieren llevar esta discusión al campo penal, porque se creen eruditos, aunque lo son en materia Claro, sí, penal algunos de ellos, son muy... pero con soberbia tratan de cuestionar el juicio político desde una perspectiva constitucional y desde una perspectiva política. ¿A quién tienen que responder los legisladores? A ese 88% de ecuatorianos que los eligieron también en las urnas y que no creen en el presidente Lazo, o a los 4 o 5 penalistas que creen que los asambleístas deben juzgarle como si fuesen miembros de un tribunal penal. No, pues tienen que Mm, responder a ese 88% de ecuatorianos que no creen en la palabra del presidente y que además le demostraron en las urnas el pasado 5 de febrero. Y mm. porque además hay pruebas desde el punto de vista político irrefutables. Ah, Contigo eso lo hablamos también, la ¿no? semana pasada. El decreto ejecutivo que firmó para designar a Luque Lecaro, para darle todo el poder de las empresas públicas, porque él presidía el directorio de EMCO, de la empresa coordinadora de empresas públicas, y dentro de esto dirigía CENEL, CELEC, Petroecuador, Flopec,
Todas las empresas públicas anualmente manejan aproximadamente un presupuesto de 13.000 millones de dólares. El señor Luque Lecaro es el que sale en los audios de la posta diciendo que él estaría feliz con recibir 150.000 mensuales y que ya está pensando en abrir una cuenta en Andorra, un paraíso fiscal, para ir a esconder allá la plata sucia, la plata ilícita, producto de la corrupción de las empresas públicas. ¿Quién lo designa? Guillermo Lazo. Ujú. ¿Tuvo conocimiento Guillermo Lazo de los actos de corrupción en las empresas públicas? Claro También. que tuvo conocimiento. Luis Verde Soto le alertó, no solo con el último informe, cuando renunció. Antes de eso ya le alertó, eso dijo Luis Verde Soto en la comisión ocasional de la Asamblea Nacional. Además, hay responsabilidad política porque quien le designa a Luque Lecaro, ¿quién es? Lazo. Guillermo Claro. Lazo Mendoza, a pesar de que luego dijo que poco más no le conocía. Pero ¿cómo no le va a conocer a alguien que trabajó con él en el Banco de Guayaquil desde 1993? ¿Cómo no le va a conocer a alguien que solo durante el periodo que estuvo presidiendo EMCO visitó Carondelet 40 veces, el despacho presidencial, que también formó parte de los gabinetes presidenciales? Ujú. Entonces, pensar que no tuvo responsabilidad política es pretender socapar su ineptitud y su incompetencia, porque la gente no le reclama a Luque Lecaro por ser pillo. La gente ni siquiera sabe bien quién es Luque Lecaro. Claro, la gente le La reclama al presidente. presidente porque a él le dieron el voto y porque confiaban en que él iba a tener la sagacidad, la astucia, la prudencia de escoger bien a sus colaboradores. Y cuando no escoge bien a sus colaboradores y sus colaboradores roban y cometen barbaridades, entonces eso le vuelve responsable político de los actos cometidos por ellos en el ejercicio de sus cargos. Mauro, en pocas palabras, por ejemplo, si yo fuese asambleísta y me entrevistan y me dicen, señor Salazar, que no sé qué, el juicio político, yo le puedo decir, vea, la gente le quitó el respaldo y yo voy a votar a favor y por mí Lazo se va a ir a su casa. A mí no Ese es necesito más pruebas. No, tampoco así. Ese es un buen argumento y es uno de los elementos, sin duda alguna, pero también es importante mencionar estos otros hechos que yo te acabo de señalar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con lo que yo te acabo de describir, lo que sucedió con Luque Lecaro y con EMCO, uno bien podría señalar que Lazo, al colocar a Luque Lecaro y luego no haber hecho nada, a pesar de que tuvo conocimiento, entonces uno puede colegir que él le sostenía en el cargo porque Luque Lecaro actuaba bajo las órdenes de Lazo para efectivamente pedir dinero, pues, y poder fondear esta estructura de corrupción. Uno puede colegir políticamente eso porque le advirtieron, le dijeron, oiga, presidente, Luis Verde Soto le levantó alertas, le dio documentos, fichas, antes de su renuncia, antes del último informe. Así es. Acá están pasando estas cuestiones raras. Peor todavía con el informe de León de Troya, También. porque ahí no solo se escuchaban cuestiones relacionadas con el narcotráfico, sino también con tráfico de influencias, de cómo se ponía y sacaba gente a través de la operación política de Rubén Cherres y de Danilo Carrera. Si eso sabía ya Lazo y no hizo nada, ¿uno qué puede colegir? No Claro. puede colegir que él, con total benevolencia, con total anuencia, permitía que eso pase. ¿Por qué? Porque él estaba de acuerdo y porque él incluso ordenaba o porque él estaba socapando que se cometan este tipo de delitos contra la administración pública. Y tenemos ahí evidencias de que 40 veces se reunió con él en Carondelet, Luque Lecaro, que lo conocía perfectamente porque Ujú. fue su funcionario, su ejecutivo en el Banco de Guayaquil. Entonces, ahí ya tienes un caso mucho más concreto. Ahí ya tienes elementos mucho más robustos que te permiten evidenciar la responsabilidad política. Luego, por fuera, si la justicia ordinaria lo Claro. llega o no a sentenciar penalmente por el cometimiento de ese delito, eso es otra cuestión y es otro asunto. Hugo Cadena. Saludos, dice desde Nueva York, Mauro y Nelson. Gracias por informarnos. Salesiano por siempre. Y por acá también saludaba a un amigo, decía Fanma, sobre el encubrimiento de Don Villa y Vanegas. Bueno, Vanegas básicamente se está anclando, lo vi en Teleamazonas, un pedacito, anclando básicamente en el tema legal, lo que tú decías. Mauro Así es. Andino,
Muchísimas gracias, mi querido amigo, siempre por estar con nosotros. Aprendimos muchas cosas. Aprendimos que el juicio de Lasso debería ir porque debería ir para que sea un escape de lo que está ocurriendo legal y constitucional. Aprendimos la palabra cenutrio y aprendimos colegir también. Colegir también. No es que uno anda por el mundo, ay, voy a colegir. Ay, voy a colegir. Qué colegimiento, no. Así que hemos aprendido. Aprenda nuevas palabras con Mauro Andino. Colegir y cenutrios. No, está chévere, es bueno. Mauro, tus palabras para despedirnos. Si usted quiere insultarle con elegancia a alguien y Claro. no quiere decirle torpe, como le dijo Lazo a Luque Lecaro, porque dijo que le había sacado por torpe, a pesar que antes había dicho que no sabía por qué se fue y que tenía derecho a Ajá. cambiar de aires, en vez de decirle torpe, le puede decir cenutrio. Y aparte le puede decir pillo también, ¿no? Porque se fue llevando la plata y por eso ahora anda por los tejados. Pero bueno. Agradecerte a ti, Nelson, por el espacio semana a semana y por supuesto a todos nuestros amigos y amigas seguidoras. Síganme en mis redes sociales, en mi cuenta de Twitter, @MauroAndinoe, en mi cuenta de TikTok, de Instagram como Mauro Cabezón Andino y en mi cuenta de Facebook, en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa. Cada vez tenemos más seguidores, Sí. pero siempre es importante aumentar esa comunidad para poder intercambiar criterios y ser más fuertes en los principios y valores que siempre defendemos. Así es. Por acá Marco, mira lo que me dice la gente, Mauro. Marco Dután me dice, Nelson, desde Nueva Jersey, si un día falta, Mauro, un jueves, me perdiste. No, mentira, dice, siempre con ustedes. Saludos para Mauro. Y también por acá un Un saludito que abrazo para Marco. nos envía Paula Naula. Saludos, caballeros. Mauro, Un abrazo igual para nos vemos Paula. en Quito. Bueno, nos vemos la próxima semana, porque todavía falta, ¿no? Falta. Sí, Y sí, el todavía, 1 pero en Quito. ya seguimos coordinando y acá nos veremos. No, no, sí, Así que ese es un trato, ¿ah? no, Verá sí, que es de un ley. compromiso público. De Ese es un ley, de ley, compromiso para tomar, público. para alguna cosita, para salir a... Unas cervecitas, un Claro. canelazo acá para el buen frío quiteño. Así que por favor, ¿sí? Ahí Así que estaremos. acá nos vemos. Chao, chao, Abrazo Mauro. Nos enorme, amigo. vemos. Chao, adiós, chao, chao. Muy bien, amigos. Dos conversaciones bastante interesantes. Dos personalidades. Dos personajes. Pedro Granja, gran personaje. Y Mauro Andino, gran personaje.